Bienvenidos a todos un día más. Bueno, hoy estamos aquí para hablar y alertar más que nada sobre un nuevo malware que es desconocido, del cual tenemos muy poquita información, que es Black Lotus, ¿vale? Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre lo que es un malware, pero bueno, vamos a repetirlo para que se afiance todavía más el concepto. Un malware es un programa informático malicioso que busca realizar cambios en un equipo o en un sistema informático a través de vulnerabilidades, ¿no? En concreto, Black Lotus hemos visto que es muy eficiente, ¿no?, en una vulnerabilidad descubierta el año pasado de Microsoft. No os preocupéis que todo esto más adelante lo veremos a lo largo de la presentación, ¿no? Pero sí que queremos recalcar que es un malware del que sabemos relativamente poco, ¿vale? Y no sabemos realmente los cambios que puede llegar a realizar en un equipo, pero es importante que entendamos cómo actúan los malware y en qué nos podríamos estar basando para saber cómo funciona esto. Concretamente, Black Lotus es muy peligroso porque es capaz de modificar el arranque de Windows, ¿vale? No os preocupéis que lo veremos a lo largo de la presentación. Bueno, ¿qué es un malware? Es un programa informático, ¿vale?, cuyo propósito principal es ejecutarse sin el conocimiento ni autorización del usuario. Esto es fundamental. Vías por las que nos puede llegar un malware: a través del correo electrónico, una descarga que podamos tener a través de Internet, ¿no? Por ejemplo, estamos intentando descargar algún programa pirata y a fin de cuentas nos terminan infectando el equipo sin que nos demos cuenta. Bien, acto seguido este programa comienza a realizar acciones maliciosas y perjudiciales para el usuario. Empieza haciendo poquitos cambios: modificación de la fecha de creación de archivos, modifica el contenido de la papelera de reciclaje, cifra algunas carpetas poco importantes para el usuario, de forma que no nos demos cuenta. Cuando el virus y el atacante están seguros de que han sido indetectables, es decir, no han sido detectados, realiza acciones todavía mucho más grandes, ¿vale? Por eso es importantísimo tener un antivirus actualizado y al mismo tiempo estar pendiente de toda la documentación que tenemos presente en nuestros equipos. Black Lotus en concreto es muy difícil de ver porque es prácticamente indetectable para todos los antivirus o cualquier sistema de seguridad que hay actualmente, ¿vale? Veremos cuál es su modus operandi. Bien, ¿qué es Black Lotus realmente? Bueno, pues es un malware, ya conocemos lo que es un malware, muy sofisticado, ¿vale? Pasa desapercibido para todos los antivirus o cualquier sistema de seguridad informático. Pocos son los sistemas de seguridad informáticos que actualmente sean capaces de pillarlo, porque es muy polimórfico, cambia mucho, no siempre se distribuye de las mismas formas, en fin, es muy complicado de leer y anticipar sus movimientos. Supone un riesgo enorme, sobre todo para los usuarios finales, porque a fin de cuentas en entornos de empresa la seguridad siempre es mayor, ya lo sabéis, pero en entornos domésticos o locales pequeños puede ser un verdadero dolor de cabeza. Destaca por su tamaño, ocupa tan solo 800 kilobytes, ¿vale? Es decir, es muy pequeño, nos lo pueden meter a través de un PDF, ¿vale? Perfectamente, hay PDFs que pesan 3-4 megas, pues imaginar este código malicioso que son nada más que 80 kilobytes. Bueno, no obstante, aunque sea muy pequeño, la capacidad de destrucción que tiene es realmente increíble. Yo cuando descubrí realmente lo que hacía, flipé en colores porque no llegaba a entender cómo un malware era capaz de hacer esto, ¿no? Sabemos que normalmente se pueden detectar con un antivirus o algún firewall es capaz un firewall moderno y potente es capaz de tumbar el envío de este tipo de programas. No obstante, este pasa muy por desapercibido, ¿vale? Escapa a la seguridad de Windows Defender y demás, ¿vale? O sea, es prácticamente indetectable si no contamos con algún otro tipo de antivirus. ¿Qué es realmente lo peligroso de este malware? Que es capaz de cargar controladores que no son legítimos o que no han sido firmados por ningún fabricante. Realmente, ¿cuáles son las características principales de este malware y las más importantes? Bueno, se ha informado de que es capaz de saltarse el arranque seguro de Windows. Es decir, el atacante nos envía ese malware, nosotros lo ejecutamos, no nos damos cuenta, pero cuando apaguemos el equipo se va a instalar en la BIOS y va a ejecutar o va a modificar, va a alterar el arranque seguro de Windows. Concretamente, este tipo de malware parece que ha sido desarrollado para los sistemas operativos Windows. Tiene todo el sentido del mundo porque al final es la cuota de mercado más grande. Por si alguien se lo pregunta, Windows 11 no escapa a este tipo de malware, ¿vale? Tanto Windows 10 como Windows 11 están altamente expuestos. Tened en cuenta también que todas las distribuciones de servidor también se ven afectadas, ¿vale? Windows Server. ¿Qué es lo que hace? Se instala la BIOS, modifica el arranque de Windows y en esa modificación del arranque de Windows desactiva Windows Defender, el firewall de Windows, BitLocker, desactiva todo y empieza a hacer esos cambios en el equipo.
¿Qué podríamos hacer para prevenir este tipo de ataques o no ejecutar este tipo de programas? ¿Cómo podríamos actuar? Bueno, realmente en entornos grandes, si sabemos que estamos infectados ya sea por Black Lotus o por cualquier otro tipo de malware, lo importante es tirar del cable de red o desconectar ese equipo de la red Wi-Fi para que la infección no se expanda a toda la red, ¿vale? Es importantísimo acotar ese rango en el que va a actuar dicho programa malicioso. ¿Realmente cómo funciona Black Lotus? Bueno, no se sabe exactamente cómo funciona, pero sí se ha visto que sigue un patrón determinado que es del que hemos hablado un poquito con anterioridad, ¿vale? Nos descargamos el rootkit, ¿vale? Es decir, el rootkit se le llama a un archivo que es capaz, ¿vale? De modificar, bueno, pues un poco todos los parámetros de seguridad que puede tener un sistema operativo. Se desconoce por completo la vía que emplea este malware. Es relativamente moderno, ¿vale? Creo que salió el mes pasado, no obstante, no sabemos a día de hoy todo lo que puede llegar a hacer, ¿vale? Por eso esta charla es meramente informacional. No sabemos exactamente cómo actúa, pero sí que queremos alertar a los usuarios. Entonces, se instala en la BIOS, ejecuta o se carga el arranque seguro de Windows, se carga toda la seguridad del sistema operativo, firewall, Windows Defender, cualquier otro tipo de antivirus que podamos tener, algún cifrado de BitLocker, y ya empieza a hacer modificaciones. Empieza haciendo lo que, como cualquier otro malware, modificaciones muy pequeñitas, ¿vale? Cambia la fecha de creación de un archivo, elimina el contenido de la papelera, mueve este documento de aquí a allí, y cuando se cerciora de que el usuario no se está dando cuenta de eso, empieza el gordo. Cifra todos los archivos, modifica el registro de Windows, bueno, la lía, vamos, a unos niveles impresionantes en el sistema operativo. Por eso es importante, de verdad, chicos, sobre todo en estos tiempos, evitar las descargas, ¿vale? Las descargas que no puedan llegar a ser legítimas. ¿Qué vulnerabilidad explota este malware? Bueno, concretamente explota la vulnerabilidad CVE, la del año 2022, la 21894, ¿vale? Es una vulnerabilidad que, aunque ha sido parcheada ya por Microsoft, sacó un parche de seguridad, se ha visto que Black Lotus sigue siendo capaz de vulnerarla, ¿vale? Es decir, no hay nada, ni ningún parche oficial que sea 100% eficaz, ¿vale? Sí que se sabe que, bueno, no es muy común este tipo de malware, ¿vale? No se ha visto en millones de equipos como otros tipos de malware, de los que ya hemos hablado con anterioridad en otros webinars, pero sí que sepáis que, bueno, a fin de cuentas, sí que es muy probable que podamos recibir una infección con este tipo de malware. No es muy común, pero podría llegarnos a pasar. Entonces, vamos a dar una serie de pautas generales para protegernos de malware, sobre todo a nivel de seguridad en endpoint, porque a fin de cuentas, sabéis que nosotros aquí hablamos mucho de firewalls. No obstante, en un malware tan nuevo, tan moderno, tan sutil, tan pequeño, podría ser posible que a un firewall se le colase este tipo de paquete, ¿no? Que incrustase este malware. Entonces, lo que tendríamos que hacer para protegernos, lo primero, evitar el uso de descargas. Lo segundo, las transferencias de archivos que no sean seguras, ¿vale? Es decir, aunque me lo pase un primo, un amigo, alguien que yo crea que conozco, porque si su máquina está infectada, es muy probable que me traten de infectar la mía, ¿vale? Entonces, seguir estos dos puntos que son súper importantes, y otro punto todavía más importante son todas las actualizaciones. Actualizaciones de Windows Defender, actualizaciones de cualquier antivirus, actualizaciones de controladores, de firmware. Es importante mantener los equipos totalmente actualizados ante este tipo de malware. Ya digo que se sabe muy poquito, ni siquiera repositorios tan grandes como VirusTotal y demás saben exactamente cómo funciona. Entonces tendremos que esperar un poco, tendremos que esperar desgraciadamente a que se infecten más equipos para poder averiguar cómo se ha realizado este tipo de software, ¿no? Tardaremos un poco en saberlo, pero sí que podemos decir que la persona que haya detrás de este software o el grupo que haya detrás ha sido capaz de, en 80 kilobytes, hacer una máquina de destrucción masiva, porque esto accede a un servidor crítico y es imposible de quitarlo, porque además es persistente, ¿vale? Se ha visto que es persistente, no es algo que se pueda eliminar ni con un anti-malware ni nada. Hablando de anti-malware, otra medida, no para este malware, pero sí en concreto para otros más, sería pues el uso de algún programa como Malwarebytes y demás, que analice el disco duro y el sistema operativo al completo y elimine el malware que podamos tener. En caso de que el malware sea persistente como Black Lotus, no hay mucho que hacer.
intentar rescatar la información que no esté infectada o que creamos que no pueda estar infectada o que no haya sido cifrada, rescatarla, llevarla a otro sitio y ese equipo realmente podría ser para tirar tanto el disco duro como la placa base de ese equipo, ¿vale? O sea, daros cuenta de que ya estamos llegando a unos niveles en los que los virus llegan a un punto de nos obligan a tirar ese hardware, ¿no? Ya un poco la era digital se está comiendo un poco la era analógica, ¿no? Es una pena, pero bueno, realmente está ocurriendo así. Bueno, medidas. ¿Cómo nos podemos proteger? Es importante prestar atención a los archivos que nos descargamos desde Internet, ¿vale? Lo hemos dicho ya antes. Los más sospechosos, .rar, son los más sospechosos. ¿Por qué? Porque el .rar pasa por completo desapercibido ante firewalls, antivirus y demás, porque la persona que ha generado ese .rar no tiene por qué ser un punto RAR legítimo, no tiene por qué ser algo comprimido. Puede ser un malware que le han añadido un punto RAR, ese punto RAR lo han cifrado, lo han pasado por la red y realmente no va a cantar en ningún antivirus ni en ningún tipo de sistema de seguridad. Sí, Daniel, estás levantando la mano, no sé si tienes alguna pregunta o... Vale, ahora ya no la veo. Vale, bueno. Si tienes alguna pregunta, Dani... Ah, vale, sí, ya veo el chat. Ah, vale, no te preocupes, Daniel. No es si tienes alguna pregunta para que la formulase. Si no, ya sabes que al final de los webinars se pueden formular las preguntas pertinentes. Bueno, pues eso, ya veremos en alguna práctica, ¿vale? Que elaboremos un laboratorio, cómo podemos crear un asistente de instalación desde WinRAR a través de un cifrado, ¿vale? De un cifrado en concreto, de forma que parece que es un programa legítimo, realmente no lo es, y podemos generar una reverse shell, es decir, una consola inversa que nos dé acceso al equipo de la víctima. Ya lo veremos cómo se puede hacer esto con Kali Linux y un Windows 10, ¿vale? Todo esto pasando desapercibido al antivirus y al firewall de Windows. O sea, que sepáis que los .rar son los ficheros más peligrosos y que llegan muy comúnmente a través del correo electrónico. Es altamente persistente, lo que quiere decir que con un simple formateo no se va a arreglar el equipo, ¿vale? Eso que quede claro. Si tenemos la sospecha de que se ha instalado Black Lotus en nuestro equipo, ni siquiera un formateo a bajo nivel, que es ir sector por sector eliminando la información del disco, va a solucionar este tipo de infecciones. Sí que sepamos que es casi indetectable, como ya he dicho antes, no hay antivirus hoy en día que lo pille al 100% y en muchas ocasiones se dan falsos positivos. Es importante, y esto ya a modo de seguridad, aislar la información más sensible. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, bueno, tenemos que tener en cuenta que un malware de este tipo puede intentar secuestrar la información. Entonces, cuanto más alejado tengamos la información, si tenemos un montón de información en nuestro equipo, archivos, documentos de Excel, PDFs con facturas, etcétera, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es quitar esa información de ahí y llevárnosla a un servidor que esté alejado de nuestra red, alojarlo en la nube o donde sea. Pero así no exponemos a que de forma directa toda esa información esté presente en nuestro equipo y pueda llegar a ser secuestrada, ¿vale? Cuando digo información, pueden ser credenciales, pueden ser contraseñas, pueden ser números de cuenta, pueden ser números de tarjeta, ¿vale? Pueden ser 1000 cosas. Ojito con las máquinas virtuales también. A la gente que nos gusta cacharrear con máquinas virtuales y hacer pruebas. Puede ser que si se instala Black Lotus en nuestro sistema operativo, dé el salto a través de la red, si tenemos un adaptador puente o algo por el estilo, que se pasa al sistema operativo anfitrión, ¿vale? Mucho cuidado con eso también. Bueno, mantener nuestros sistemas actualizados, tanto los programas como el propio sistema operativo, esto es obvio, ya hemos hablado de ello en alguna ocasión. Cifrar la información más sensible, hicimos una práctica de criptografía, ¿vale? Que, bueno, a ver si algún día la repetimos también para toda la gente que ha llegado nueva que lo pueda llegar a ver. Hicimos una práctica de criptografía en la que enseñamos cómo podíamos cifrar la información más sensible. Aunque nos secuestren esa información, si está cifrada, nadie la va a poder descifrar, por lo tanto, esa información está segura. Permanecer en entornos de redes seguros a través de firewall. Sabemos que no todo el mundo tiene un firewall en su casa y que valen un montón de dinero. No obstante, os tengo que dar una pequeña sorpresa para el webinar de la semana que viene, en el que veremos cómo se puede hacer un firewall casero, ¿vale? David, pero si formateo a bajo nivel no se elimina. No, Black Lotus en este caso, David, no. No, porque es un malware persistente, se instala donde viene siendo, se instala en la BIOS, por lo tanto, aunque tú formatees, se va a estar ejecutando constantemente. Se desconoce si Black Lotus actúa en sistemas operativos Ubuntu, por ejemplo, es que hay muy poquita información sobre él, pero un formateo a bajo nivel
no erradicaría el malware. Eso tiene que quedar claro. Bueno, permanecer en entornos de redes seguros y demás. Sí, sí, en la BIOS de la máquina. Se queda almacenado en la BIOS, en la placa base del equipo. No sé si es a eso a lo que te refieres. Ahí es a donde se instala. Black Lotus se queda ahí. Bueno, permanecer en entornos de redes seguros a través de firewalls. Como iba diciendo, os tengo preparada una pequeña sorpresa para la semana que viene, en que como sabemos que no todo el mundo puede gastarse un dineral en montar un firewall en su casa, veremos cómo con pfSense, no sé si alguien lo conoce, podemos desplegar una máquina virtual o bien con un mini PC, montar una DMZ en nuestra casa a través de ese pequeño firewall de código abierto o software libre que podemos llegar a tener. Evitar también la transmisión de infección a través de la red. Hemos hablado en muchísimas ocasiones la importancia de segmentar las redes en VLANs. Si tú haces que dos redes no sean capaces de verse, aunque sean redes locales, no van a poder pegar el salto. Es muy raro que se produzca un movimiento lateral. Se podría dar, pero ya estamos poniendo otra capa más de seguridad, que es lo que intenta hacer la ciberseguridad. Y muy importante también confirmar y contrastar las firmas de los fabricantes del software, ¿vale? Esto sobre todo para el tema de piratería y demás. Bien, ¿cómo se puede llegar a distribuir este malware? Bueno, pues puede ser por correo electrónico, como a través de puntos RAR, como hemos visto en otras ocasiones, a aplicaciones de mensajería, a través de enlaces que llevan a una página web que ejecuta código en el lado del cliente, pop-ups, en fin, podemos encontrarlo en todo este tipo de canales que sabemos que son altamente inseguros. Realmente se desconoce si Black Lotus llega a través del correo o si es simplemente a través de descargas en la web, ¿vale? Hay muy poquita información. Yo si me tuviese que arriesgar diría que es a través de descargas en la red. Realmente que llegue un malware por correo electrónico sería extraño. Es por el sistema Wi-Fi, hay que regresar al... pues mira, David, pues mira, me has dado... Esa es curiosa porque realmente puede ser que sea un malware, tiene mucha razón David y mucho sentido, puede ser que sea un malware que esté enfocado al sistema Wi-Fi. Para quien no lo sepa, actualmente todos los ordenadores trabajan con ese tipo de sistema, ¿no? Antes el Legacy, que era más antiguo y demás, se ha dejado un poco en desuso y se ha hecho la transición al Wi-Fi. Todos los ordenadores modernos tienen ese tipo de sistema en la BIOS. Puede ser que haya sido un malware que sea perfectamente para el sistema Wi-Fi. De verdad que es una teoría interesante. Y no sé, David, pues está genial. A mí la verdad me cuadra bastante. Muchas gracias por el aporte. Tiene todo el sentido del mundo, en realidad, ¿eh? Pues habría que hacer, en este caso, la prueba que se tendría que hacer sería coger un sistema operativo moderno de Wi-Fi y un sistema operativo antiguo de Legacy, ¿vale? Una máquina con tanto Wi-Fi y otro con Legacy, y volcar ese malware ahí y ver en qué rango actúa. Si actúa en Wi-Fi y en Legacy no, se confirmaría esta teoría. Black, ¿a qué ataca? ¿Al Master Boot Record o a la BIOS? A ver, realmente se desconoce, no se sabe exactamente a qué es lo que ataca. Sí que se sabe que se instala en la BIOS, ¿eh? Por lo menos los 80 kilobytes de los que os he hablado se instalan en la BIOS. Realmente yo me imagino que a lo que atacará será al boot record, ¿vale? Porque, a ver, la BIOS a fin de cuentas sabemos que no es un software como tal, pero realmente es un software, ¿vale? Que está por debajo del sistema operativo. Entonces, atacará al boot de Windows, o sea, al boot record, me imagino. Pero se ha visto que ha actuado en Windows. No se puede afirmar si ha actuado en otros tipos de sistemas operativos. Sabéis que la gestión de ficheros que hace Ubuntu de los que hace Windows es totalmente distinta. Entonces, si no vemos registros de Black Lotus en Ubuntu, una solución, por ejemplo, sería ver si hay alguna forma de dar seguridad al gestor de archivos NTFS de Windows, ¿vale? A lo mejor ya Microsoft tendría que implementar otro bot menú de arranque o modificar el bot menú. La verdad que sería un cambio muy tocho por un malware, ¿no? Porque cambiaría todo, desde cómo se formatea un equipo hasta cómo se bootea un Windows, podría cambiar un poco todo, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas se trata de brindar seguridad y esto lo tienen que, aunque la vulnerabilidad la hayan corregido, tienen que solucionarlo de alguna manera. Bueno, estos son un poco todos los canales por los que se puede llegar a transmitir el malware. Se ha de cargar como un firmware.
El problema es UEFI, se carga como un firmware, claro, como si fuese un controlador. Es que yo estuve viendo y creo que actúa un poco así, como dice David, como si fuese un controlador y de ahí que distribuya firmas no de fabricantes que son desconocidos, porque no es que los fabricantes sean desconocidos, sino fabricantes ilegítimos, por así decirlo. Habría que hacer la prueba, David. Yo no me atrevo a hacer la prueba con Black Lotus en dos máquinas, una con UEFI y otra con Legacy, ¿vale? Pero estaría muy interesante y muy chulo de ver. Y por mi parte no hay mucho más que añadir. Como veis, no hay muchísima información tampoco al respecto. Me ha gustado mucho la teoría de David, habría que probarlo. La verdad que tengo curiosidad, ganas de probarlo en un laboratorio, pero actualmente no me atrevo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna sugerencia, algún aporte como el de David, para ver si podemos teorizar algo que a mí me gusta mucho. Y nada, si hay algo más que añadir, pues estaré encantado de leerlo y de responder. Me alegro de que te haya gustado, Alan. Bueno, aprovecho para comunicaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales, tanto Instagram como LinkedIn, como en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que no os olvidéis de pasar por nuestro canal de YouTube, CEIS, ¿vale? Que tendréis ahí todos los webinars subidos en diferido. Y aprovecho también para contaros un poco sobre qué va a ir el webinar de la semana que viene, ¿vale? Vamos a desplegar una máquina virtual, sobre todo para que vayáis preparando el entorno si alguien quiere hacer una práctica guiada. Necesitaremos una máquina virtual vacía con dos interfaces de red y que descarguemos la ISO de pfSense, ¿vale? La podéis encontrar en la página oficial. Ponéis en Google pfSense y podréis encontrar la ISO oficial. Será un webinar un poquito más largo, ¿vale? Pero merecerá la pena porque mi intención es que despleguemos las dos interfaces, la WAN y la LAN, empecemos a ver el tráfico, si puede ser, y no sé si desplegaremos algún portal cautivo, porque tiene mucha configuración, ¿vale? Pero que sea un poco más práctico que no tanto teórico. Me alegro, David, de que te haya gustado. Rubén, me alegro muchísimo también de que te haya gustado. Nada, espero veros por aquí para el webinar de la semana que viene, que estará todavía más interesante, ¿vale? El tema del pfSense, que está muy curioso de ver. Yo estoy por montarlo en mi casa, a ver si ahorro un poco y me despliego un equipo con dos interfaces de red. Pero eso, lo único que necesitaremos será una máquina virtual vacía, tanto en VirtualBox como en VMware. Yo lo he probado en VMware, pero en VirtualBox me imagino que será igual. Pondremos una en adaptador en adaptador puente, que será la WAN, que se la dará por DHCP nuestro cliente, nuestro servidor de DHCP, y la de host only será la LAN, que le daremos nosotros una IP estática, ¿vale? A esa interfaz. Y veremos un poco cómo podríamos tener un firewall doméstico. A ver, a fin de cuentas, sabéis que pfSense es gratuito, no va a tener todas las funcionalidades de un firewall moderno como los que hay hoy en día, pero a través de proxies y demás se pueden hacer filtros con URL y demás, ¿vale? Pero bueno, creo que va a estar muy interesante y muy chulo de ver. Genial, Daniel. Me alegro de que te apetezca tanto. Yo también tengo muchas ganas de verlos con todos vosotros. Por mi parte, no hay mucho más que añadir y muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la próxima semana.